habla con un profesional, dice que las úlceras no solamente es un problema, úlceras en las piernas, ¿no? Me refiero, no solamente es un problema para el paciente, sino también para el profesional. Es todo un dolor de cabeza. Existen úlceras de origen flebológico, pero también las hay de origen diabetológico, si se quiere, o por culpa de la diabetes. ¿Estas últimas también las atiende el flebólogo? Bien, mira, puede haber variaciones. Es decir, yo creo que el problema de diabetes es un tema de una enfermedad sistémica en el cual tiene muchas consecuencias y muchas alteraciones. Con respecto a las úlceras, hay mucha variedad de úlceras. En este caso, cuando hablamos nosotros de úlcera venosa, que sería un poco lo que uno apunta por allí, vos tenés que a veces el paciente es diabético y eso retarda la cicatrización de la úlcera. Por otra parte, también tenés el paciente que tiene un pie diabético, que es otro tipo de cuestión, que a veces está relacionado también con la arteriopatía que pueda tener el paciente y su problema arterial, ¿no? Esa sería la parte de la arteria que de alguna manera disminuye el tamaño del diámetro de la misma por placas de ateroma o alteraciones que pueda tener esa arteria y no nutre efectivamente a lo que sería la zona de la piel, epidermis, todo, por lo tanto se va reflejando en una úlcera. Por otra parte, el paciente que tiene diabetes también tiene un tema de la sensibilidad, para que se entienda. Y a veces el paciente tiene una úlcera en algún lugar, como a veces podemos encontrar en muchos sitios. También está el mal perforante plantar, en el cual el paciente por allí se descubre que tiene ese tipo de problema y no lo detecta porque no tiene dolor, no siente, entonces se infecta o tiene un problema o puede llegar a tener otro tipo de patología que esté asociado a la misma. Se ha acuñado un nuevo término que es la solitud. Son aquellas personas que quieren estar solas voluntariamente, no porque tengan problema con nadie. ¿Eso es una patología? No es un estado patológico, por el contrario, es una elección de vida. Ahora bien, uno puede vivir en soledad, digamos, rodeado de personas. Nosotros vemos muchas veces en las grandes ciudades personas que viven solas, aunque viven en un edificio donde hay 200 personas. Trabajan solas, aunque estén en una empresa donde haya muchas personas. O eligen un estado de no pareja o de no hijos, o deciden irse de vacaciones solos, aunque tengan la posibilidad de irse con otras personas. Digamos, ese estado es como un estado de reencontrarse con uno mismo, como un estado de beneficio en el silencio, el beneficio en la introspección. Sí, pero generalmente son periodos cortos. Hay gente que esos periodos cortos lo hacen más largos. Digamos, fíjate lo que es. Nosotros estamos en la era digital, ¿no? Es decir, en esta era digital, muchos de los cambios laborales que se dieron en pos de esta cuestión digital. La gente ahora trabaja por Zoom. No importa que viva en el microcentro de una ciudad, pero trabaja por Zoom y en su casa está solo y en la mayor cantidad de tiempo está solo. Por ahí elige salir, pero su actividad laboral, y eso no lo vive como una situación de alarma. Por el contrario, lo vive como una situación de placer. Nos explicó la doctora Olga Cárcel programas atrás lo que es la espirometría, qué es y qué se logra diagnosticar con ello. Pero la pregunta de hoy es, ¿cómo se realiza? Es un estudio en donde se le dice al paciente que tome aire por la boca, se le cierra la nariz con un dispositivo en pinza y se le hace inhalar una gran cantidad de aire, se le da un dispositivo con boquilla descartable y él debe soplar dentro de eso, con fuerza durante 6 segundos. Esos 6 segundos permite al aparato mucha información. Y como hacemos además curva flujo-volumen, no solamente hacemos que sople, sino también que tome aire, hacemos una curva completa. Y nos dice todo, nos dice cómo está el volumen completo del pulmón, sabiendo de que hay un resto de aire que queda, es el aire residual que queda, eso no lo podemos medir, pero es la capacidad funcional que tiene, la cantidad de aire que tiene, lo cual nos sirve también a los neumonólogos para saber qué tipo de medicamento vamos a usar. Si utilizamos un polvo, un aerosol, o utilizamos una aerocámara para que el producto llegue, o utilizamos un gas para broncodilatar si estuviera cerrado. Vemos cuánto es la cantidad de aire que se saca en el primer segundo y estaríamos hablando ya de patología obstructiva, de asma o de EPOC.
Eso está bueno porque después en post-bronco vemos si realmente va a responder o no. Aunque no responda, nosotros utilizamos salbutamol en la prueba. Pero al leer todos los parámetros, porque el espirómetro te tira unas variables impresionantes, hasta la edad de tu pulmón te determina, podemos saber justamente qué medicación le vamos a dar. Incluso el 2575, que está en el cuarto lugar en el orden, nos está diciendo cómo está la elasticidad de tu pulmón. Nadie le lleva el apunte, pero resulta que el 2575 es fundamental, porque es la parte de la curva que es independiente del esfuerzo del individuo. Es la parte que él no sopló con esfuerzo, que salió solo. El pulmón es un elástico, hace esto. Cuando dejó de llenarse de aire, lo suelta y hace esto. El que queda con un trastorno en el 2575, el pulmón queda ahí. El que no lo tiene, el pulmón hace esto. Es un elástico. Doctor Nicolás Olmedo, ¿cómo dice que anda usted? Muy bien. ¿Usted Bueno, cómo va? Bueno, muy bien. Y un placer estar contigo nuevamente para charlar en esto que se entremezcla la odontología y la medicina, ¿no? Y esta pregunta te la hice creo que hace 30 años. ¿Cómo eso de medicina y odontología? ¿Por qué? Es decir, cuando uno estudia medicina, después se tiene que especializar en alguna rama de la medicina. A mí me gustó siempre la cirugía. Claro. La cirugía plástica, porque uno embellece a las personas, las mejora después de un accidente, soluciona los problemas y se ve, y ve el agradecimiento de la gente. Pretendiendo mejorar en la cirugía plástica de la cara, fui a París y terminé estudiando odontología, pensando que la iba a usar como un complemento, hasta que justo en el año 80 salieron los implantes masivamente en Europa y abracé la profesión de implantólogo, entre comillas, es que existe. Yo recuerdo hace muchos años cuando fuimos contigo a un congreso en Buenos Aires que me presentaste a Silvano Tramonte. ¿Cuántos años han pasado de aquel primer implante, de aquellos primeros implantes que parecían eso de atornillar algo en la boca de una persona, que terminó siendo el futuro, ¿no? Y hoy es el presente. Sí, básicamente había dos escuelas que ahora se están unificando. Una, la escuela de Brånemark, que decía que había que dejar 6 meses el paciente sin tocar con los implantes puestos, después 3 meses, y después la escuela de Tramonte y de Cherchev y otros pioneros de la implantología de Francia, de otros países, que decían, no, nosotros podemos poner los implantes y activarlos. No en todos los casos, pero en la mayoría. Y ahora la implantología se ha tornado hacia esa escuela y cada vez hacemos más implantes de carga inmediata. Nos encontramos la semana que viene aquí en Para Su Salud, en este pleno mes de diciembre, con calor.